Buenas noches, estimados inversionistas. Bienvenidos a una sesión más de inversiones el día de hoy, martes 19 de noviembre del 2024. El día de hoy, pues vamos primero a analizar el contexto macroeconómico en el que nos encontramos. Después vamos a analizar los fundamentales. Y después vamos a ver cómo se encuentran los activos para generar pues alguna posición, ya sea en venta o en compra de acuerdo a nuestro análisis técnico, ¿no? Bueno, aquí primero contarles que el contexto económico es referente pues a la posesión que tenemos pendiente de Donald Trump. Como ustedes bien saben, pues ya ganó, pero recién el 20 de enero del 2025 se genera la posesión pues de este mandatario, ¿no? Obviamente, este día va a ser bastante importante para lo que nos reste del año. ¿Por qué? Porque muy probablemente en su intervención va a dejar bastante claro las ideas de todo lo que quiere hacer en su mandato, ¿no? Obviamente no lo podrá decir todo, pero sí podrá dejar bastante claro, por ejemplo, el tema de Bitcoin, que podemos ver que tenemos en la pantalla, si tal vez lo declare como un activo de refugio o que en realidad ya Estados Unidos tiene algunas predisposiciones de que compren algunos millones de Bitcoin. Entonces, obviamente, en ese día tal vez todo el mundo lo conozca, ¿no? Obviamente, quienes estamos investigando por detrás, pues ya conocemos estos datos, pero ese día del 25 de enero puede que el mercado acepte los fundamentales y se lleguen a generar nuevos históricos, ¿no? Es decir, ahí todas las Bitcoin lleguen a sus máximos históricos, Bitcoin esté en máximos históricos. Obviamente, como les había dicho, mi perspectiva de Bitcoin, pues, es que llegue a los 100.000 y el precio psicológico haga algún retroceso para nuevamente el 20 de enero del siguiente año vuelva nuevamente a romper su máximo histórico, ¿no? Entonces, netamente les quiero dejar con esta perspectiva macroeconómica de la posesión del presidente Donald Trump de Estados Unidos, que es el 20 de enero del 2024. El otro dato interesante del contexto macroeconómico es un tema fundamental que es referente a la guerra. Aparentemente se estaban retirando las tropas, ya no había mucho que preocuparse, se había un poco de paz, pero Biden al final autorizó el uso de ciertos misiles de Ucrania a Estados Unidos. Esto pues netamente pone en más tensión, ¿no? Si Ucrania obviamente genera algún ataque, aunque sea de demostración, pues obviamente Rusia va a estar súper preparado y puede desatarse ahí una guerra bastante fuerte. Y obviamente ellos saben pues que quien le proporciona esto es Estados Unidos y obviamente Rusia va a ver la forma de desestabilizar igualmente a Estados Unidos. Entonces, en función de este contexto macroeconómico, pues ya podemos ver, ¿no? Un oro que muy probablemente sigue con esa tensión al alza, una criptomoneda que está ya bastante presionada para llegar a los $93.000 y quiera generar algún rebote, ¿no? Y finalmente, pues una vez entendido este contexto macroeconómico de la guerra, de la posición de Donald Trump, podemos ya dar un poco inicio a los fundamentales que tenemos para el día de hoy. Para hoy tratar de centrarnos más en las inversiones y cualquier duda que tengan, vamos a filtrar nada más en las divisas o fundamentales de mediana y alta volatilidad. Recuerden, siempre elijan pues su zona horaria para que podamos tener en la zona horaria de cada uno de ustedes donde se encuentren las noticias en el tiempo real. Listo, con fundamentales importantes, primero tuvimos la comparecencia de Elderson del Banco Central, que salió a las 3:45. Después tuvimos 5 de la mañana la comparecencia de Bailey, que es del Banco de Inglaterra. Pues tuvimos también la audiencia del Comité de Hacienda del Banco de Inglaterra, que el Comité de Hacienda, pues obviamente es como en nuestro país el RCI, ¿no? Un poco para que tengan una perspectiva más clara. Y de aquí ya empezamos con datos más importantes. Tenemos la confianza del consumidor de España. Tenemos un dato anterior del 84,8 y se sitúa en el 79,6. ¿Qué quiere decir esto? Que la confianza del consumidor en la zona europea no está tan favorable y podríamos ver aquí una posición a la baja en el euro, ¿no?
ligera posición porque la diferencia es nada más de unos 4 puntos, 4,6 puntos más o menos. Y de ahí tenemos el índice de precio al consumidor, el IPC subyacente, el IPC de la zona euro, anual y mensual. Podemos ver que la perspectiva anterior era el dato anterior, perdón, era del 2,7%. Tenemos una perspectiva de igual forma del 2,7 y el resultado final fue del 2,7. Al mantener nuestros datos de inflación del índice del precio del consumidor de acuerdo a la perspectiva del consumidor, pues podemos ver que el euro está con una tendencia netamente al alza. ¿Por qué? Porque como se había mencionado en la anterior sesión que pronunciamos bastante, una inflación del 2 al 5 resulta bastante favorable para la divisa. Obviamente, debemos también compararla con la previsión y como fue igual a la previsión, pues resulta favorable. Ahora tenemos datos bastante negativos para lo que es el dólar americano. Podemos ver que los permisos de construcción se ubican en 1,416 millones, teniendo en el dato anterior 1,42 y una previsión de 1,44. Es decir, aquí teníamos una previsión al alza, pero lamentablemente fue una posición a la baja, ¿no? Esto obviamente hace que el dólar genere las correcciones y como ustedes habíamos visto, pues yo les había mencionado, el dólar estaba llegando a ciertos máximos, ¿no? Entonces, el día de hoy también vamos a revisar este indicador del dólar y a ver pues hasta dónde puede seguir generando este retroceso. Adicional también, permítame eliminar esto. Adicional también tenemos en los inicios de construcción de vivienda, en el dato anterior un dato negativo del 1,9 y podemos ver que aquí se terminó casi duplicando el dato. Entonces realmente datos muy negativos para el dólar, totalmente a la baja. Nuevamente otro dato que teníamos en el 1,35 y se encuentran, tenemos una previsión del 1,34, ya podíamos ver una previsión a la baja, pero terminó siendo aún más bajo. Entonces, definitivamente el dólar, debemos vender dólares con estos datos súper negativos. ¿Qué más tenemos? Tenemos datos de el dólar canadiense. El dólar canadiense pues también sacó su IPC, su índice de precio al consumidor, tanto como el subyacente mensual, el subyacente anual y podemos ver que del 0% pasó al 0,4, es decir, una variación menos de un punto, lo cual sí es favorable. Eh, También un IPC de 1,6 a 1,7, una variación porcentual igual no muy alta. Es decir, la apreciación del dólar canadiense está con una tendencia al alza, sí, pero suave, ¿no? Es decir, bastante lenta, bastante suave. Entonces, habría que ver bastante bien con qué otra divisa se va a invertir y nosotros, pues, generar esa posición a la baja, ¿no? De ahí también tenemos datos para Estados Unidos, un poco positivo del GDP Now de la Fed Atlanta, que se estimaba del 2,5 y terminó siendo del 2,6, ¿no? Y de aquí también tenemos otro fundamental que es de las reservas semanales de crudo, ¿no? Aquí está bastante interesante y complejo la materia prima, ¿por qué? Porque si tenemos un dólar que ya estaba bastante negativo en la mañana, y tenemos un crudo bastante negativo, quiere decir que la bajada del petróleo no va a ser tan fuerte o tan abrupta, sino sería un poco más ligera por el tema de la debilidad del dólar. Es decir, un petróleo que podría haberse desplomado sin precedente, con la debilidad del dólar hubiese sido bastante lenta, ¿no? Vamos a ver qué sucedió con el dólar. Perdón, vamos a ver qué sucedió con el petróleo. Y aquí tenemos, ¿no? El dato anterior es que teníamos unas reservas semanales de crudo en menos 0,777 millones de reservas. Se esperaba una mejora ligera de estas reservas a nada más de 0,800 millones de reservas. Pero ¿qué pasó? Terminamos teniendo una cantidad sumamente alta de reservas de petróleo y terminó llegando a 4,773 millones de reservas. Entonces, este dato bastante negativo para el petróleo, pues pudo generar una posición a la baja. Como les digo, tal vez no toda la baja, porque
el dólar estaba negativo, entonces eso es como que no le permite generar la posición a la baja, ¿ya? Entonces vamos a revisar el petróleo, vamos a revisar Bitcoin. Me gustaría también revisar bastante el yen porque tenemos datos muy consolidados del yen. Tenemos una balanza comercial desestacionalizada que se encontraba en 0,27 toneladas negativas. Una previsión ya no tan negativa, solo se esperaban que tenga de menos 0,15 toneladas, pero desafortunadamente tuvieron menos 0,36 toneladas negativas de Japón. Es decir, un yen sumamente a la baja porque la previsión negativa fue el doble, ¿ya? Tal vez el dato anterior no es tan significante, pero la previsión sí es al doble. Entonces eso realmente arrastraría al yen a una posición sumamente a la baja como tal, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco de exportación, es un dato positivo. Obviamente el anterior periodo fue negativo, se esperaba un dato positivo del 2,2 y fue del 3,1. Pero obviamente este dato positivo de tus exportaciones no compensa con las importaciones y por ello es que nos da esta balanza negativa de la divisa de Japón, ¿no? Aquí ya la balanza comercial tenemos en el anterior periodo un dato de menos 294,1 billones y aquí ya una perspectiva de que sea mucho más negativa de menos 360 billones. Como pueden ver aquí, son 60 billones negativos para Japón y podemos ver que terminó siendo casi el doble, ¿no? Es decir, el doble hubiese sido 600 billones, pero casi el doble en comparación al anterior periodo, ¿no? Es decir, de 294 a 461 podemos ver un incremento del 50% de negatividad. Es decir, por ello es que les digo que me gustaría bastante revisar el yen, a ver cómo está una posición a la baja. Obviamente, no sería tan favorable revisar el yen en comparación al dólar, porque el dólar también estuvo negativo, ¿no? Entonces, tocaría ver cuál estuvo peor y ese vender. Pero si lo comparamos tal vez con el euro frente al yen, obviamente sí podríamos comprar euros y pues vender estos yenes, ¿no? Y finalmente, el último fundamental de China, ¿no? Un dato bastante importante que acaba de salir hace 24 minutos y ya nos da una perspectiva de una tendencia al alza de China. ¿Por qué al alza? Porque tenemos una tasa de préstamo preferencial del Banco Central de China. Es decir, quienes son los que se encargan de tomar estas decisiones y estas políticas de la divisa. Y pues tenemos que, el anterior dato tenemos una tasa del 3,6. La previsión era que la mantengan y en efecto era una decisión difícil mantener el tipo de interés porque todos están bajando estas tasas preferenciales, pero la han mantenido, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Fortalece a tu divisa y es un dato positivo para China. De igual forma, tenemos la tasa del 3,10 que se mantuvo, se tuvo la misma perspectiva y pues esto también fortalece a la divisa de China. Entonces, estimados inversionistas, en conclusión de nuestro análisis fundamental del día de hoy, 19 de noviembre del 2024, tenemos pues un euro al alza, tenemos un dólar con mucha fuerza a la baja, tenemos un dólar canadiense ligeramente al alza, tenemos un yen con mucha fuerza a la baja, tenemos un petróleo a la baja y tenemos una divisa de China al alza. Entonces ustedes, si desean, pues ya con este análisis podrían generar en alguna de estas posiciones. Nosotros vamos a empezar por las materias primas. Vamos primero a analizar lo que es el petróleo, luego iremos a ver el yen, luego iremos a ver las criptomonedas y pues si nos queda tiempo pues iremos por alguna divisa también. Ya, entonces vamos a ver primera instancia qué sucedió con el petróleo.
Obviamente, antes de ingresar a ver qué es el petróleo, ya saben que para mí pues es indispensable que nosotros podamos analizar el indicador del dólar, ¿ya? Vamos a generar aquí un pequeño análisis y después de este análisis nos vamos a la gráfica del petróleo. Ya vamos a regresar para que ustedes puedan ver. Y bueno, nosotros les habíamos hecho seguimiento al dólar desde más o menos esta venta que generamos, nos fue bastante bien. Después habíamos dicho que se va a generar esta apreciación. Habíamos visto estos puntos máximos y en efecto el activo bastante disciplinado llegó a sus precios máximos, ¿no? Habíamos dicho que tiene precios más altos al que puede subir, pero aún no es momento, ¿no? Esta liquidez que vemos acá arriba va a llegar al dólar, sí, pero obviamente eso va a ser el otro año. ¿Por qué el otro año? Porque aquí entrará en juego pues todas las políticas monetarias de Donald Trump, ¿no? Ya vamos a ver la perspectiva, qué tan fuerte o qué tan flexible entre Donald Trump, eso lo vamos a saber ya desde el 20 de enero del 2025. Entonces, ahorita estamos teniendo movimientos bastante técnicos del dólar y aquí si nos acercamos un poco más, podemos ver que el activo trató de romper el nivel de 107,042 y no lo logró. Ahora estamos en la resistencia de 106,32. Aquí el dólar el día de mañana va a querer apreciarse el activo, pero como este soporte ya es muy fuerte, no le queda nada más al dólar que retroceder. Es decir, estos días el dólar va a estar bastante débil. ¿Por qué les digo ello? Porque el RSI nos da una divergencia totalmente consolidada que nos indica una posición a la baja del activo, ¿no? Es decir, el activo ya no va a poder superar el precio de 107,042, sino que va a querer nuevamente buscar sus niveles de sobreventa. Muy probablemente llegue a 104,55 como máximo, yo creo que no. Máximo llegará a 105,366 y de aquí sí se seguirá apreciando. Entonces es bastante importante buscar en qué día va a llegar a uno de estos dos niveles y nosotros poder tomar esta venta del activo, ¿no? Si nosotros analizamos el volumen ha bajado desde estos niveles y continúa bastante lateral, lo que nos indica pues que muy probablemente siga con su posición a la baja, ¿ya? Entonces, aquí con esta perspectiva del dólar a la baja, podríamos pues ver que sí tenemos un poco de posesión, ¿no? Obviamente aquí con bastante cuidado de que el activo pueda llegar a 105,75 y a 105,36, ¿no? Es decir, esta es nuestra perspectiva. Obviamente no va a llegar de golpe, va a llegar en forma de escalera como suele realizar el movimiento, pero lo importante es que nosotros ingresemos en el precio ideal, ¿no? Es decir, nosotros aquí podríamos dejar una posición a largo plazo, es decir, un stop loss. Podríamos ya ingresar en este activo porque aquí la posición está bastante consolidada. Es un activo sumamente barato. Podríamos poner un stop loss de 107,100 y dejarle pues que el activo llegue a los 105,33, que es la posición más recomendable. Y podríamos pues en función de eso nosotros generar rentabilidad. Entonces, antes de ello, solo vamos a dejar, antes de ingresar nuestra posición en venta del indicador del dólar, vamos nosotros a dejar insertando el petróleo. Nos vamos a ver, nos vamos a observación del mercado y aquí ponemos la palabra petróleo en inglés. Oil, ¿ya? Podemos ver que ya salió el petróleo de enero del 2025, le damos clic derecho y ventana del gráfico. Perfecto. Vamos a ver uno. Vamos a borrar estas líneas. Y miren, en efecto, lo que les decía, ¿no? El petróleo debía generar una posición a la baja con ese dato negativo el día de hoy, pero lo que nos dio fue esta volatilidad. Es decir, nos tenía que haber dado una vela enorme a la baja, pero ¿qué pasa? La debilidad del dólar no le permitió que genere un precio más a la baja. Entonces aquí podríamos ya empezar a ver una posición bastante favorable al alza
del petróleo, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con el petróleo, vamos a generar la posición en venta en el indicador del dólar, más que todo para tener pendiente y ver cuándo ya se recupera el dólar. Como les digo, tenemos dos puntos importantes, 105.75, 105.36 y como máximo 104.55. Porque esto nos va a servir para tener pues una correcta perspectiva de lo que le va a pasar al oro, de lo que le va a pasar a Bitcoin y de lo que le puede seguir pasando a las divisas. Como les digo, es una posición ya netamente consolidada del dólar a la baja, el volumen está a la baja, RSI está a la baja, tenemos velas envolventes bajistas, vamos a ver qué más tipos de velas tenemos aquí antes de generar la posición en venta. Miren, aquí tenemos primero una vela martillo, que nos indica es un cambio de tendencia a la baja. Tenemos una vela martillo y una vela a la baja, una muy linda confirmación de una posición a la baja. Aquí tal vez ya empezamos a tener un poco de velas doji de indecisión. ¿Indecisión de qué? De seguir bajando. Entonces aquí muy probablemente esta indecisión va a generar que mañana tengamos una vela al alza y lo ideal sería aquí subirnos a la venta. Pero como les digo, ya que el dólar supera el nivel 107.042, le queda ya bastante complicado. Entonces vamos a hacer una posición a modo swing. Vamos a tratar de mantener una semana esta posición para que nos dé unos profits bastante holgados. Nos vamos a una nueva orden. Vamos a ingresar con un lote uno porque es bastante económico el activo. Vamos a vender el indicador del dólar para quienes tal vez se unen por primera vez. Les vamos a indicar qué precio nos cobra este activo, ¿no? Entonces, como pueden ver, nos cobra nada más 50 centavos de la posición en venta del activo. Súper económico. Como les digo, vamos a poner un take profit. Podremos poner el primer take profit aquí para generar 2,72. El segundo nivel sería $6 y como máximo podríamos tener un dólar aquí en el precio de 104.815. Es decir, aquí ganaríamos nada más $14.18. ¿Ya? Y por temas de gestión de riesgo, podremos poner nada más el stop loss del 106.350, pero por la volatilidad del mercado, pues no vamos a quedar mal con el activo. Y lo ideal es que, pues a pesar de toda la volatilidad, se cumpla nuestra análisis. Vamos a ingresar un lote uno, igual vamos a poner un stop loss de 153 puntos y está nuestra posición. Como les digo, esta posición, si es que ya va llegando a estas resistencias, podemos ir tomando ganancias. ¿Por qué? Porque ahí suele el activo pues generar rebotes y pues la idea es en cada rebote al alza pues ingresar y de ahí tomar la posición a la baja. Pero podemos darnos aquí cuenta de que toda esta posición al alza del dólar ha terminado, ¿no? Aquí se nos queda algo bastante interesante, ya que cuando el dólar se apreciaba, pues Bitcoin se depreciaba. Entonces, ¿qué hemos visto en esta suba? Que el dólar subió y Bitcoin subió. Ahora nos queda el gran enigma de que si Bitcoin bajará igual que el dólar o al retroceder el dólar, pues Bitcoin le queda el camino libre y pueda llegar a los 140.000. Entonces, esto lo vamos a ver ya más o menos entre martes y miércoles, perdón, entre miércoles y jueves, que es el día de mañana y pasado. Vamos a ver cómo reaccionan los activos. Vamos a ver una vez de cómo tengan esta correlación, pues ahí nosotros ya podríamos hacer un análisis mucho más profundo de la criptomoneda, ¿no? Igual como ahorita vamos nosotros a ver Bitcoin, vamos a ver cómo también reacciona, ¿no? Pero aparentemente, de lo que le vi un poco, Bitcoin está en máximos históricos, el dólar también, entonces parece que los dos van a generar una posición a la baja, ¿no? Obviamente, Bitcoin va a llegar a un punto en que ya retrocede y le deje de seguir al dólar. Ya, entonces voy a enviar la primera posición del indicador. Un segundo. Y vamos con nuestra primera posición de la noche, estimados inversionistas, una posición bastante pequeña, pero que va a ser bastante rentable, ¿no? Entonces, permítanme les...
Les envío. Listo, entonces ahí está bastante favorable esta posición, ¿no? Recuerden que aquí les digo, no se preocupen, estamos en pérdida, aquí por un poco de volatilidad podrá subir a este nivel y de aquí sí se va a pegar un muy buen desplome el dólar, ¿no? Listo, entonces una vez analizado el indicador del dólar, ahora sí vámonos al petróleo, que hemos dejado ya abierto el activo. Listo, y ahora tenemos el nuevo futuro del negro, ¿no? Como les había mencionado, el petróleo tiene el fundamental a la baja porque tenemos mucho inventario en producción, lo cual hace que la materia prima como tal no sea escasa, ¿no? Entonces, al no ser escasa, se vuelve un producto bastante barato, bastante común, y eso hace que genere una depreciación del activo. Obviamente tenemos por otro lado la debilidad del dólar, que esta debilidad le haría ganar terreno al petróleo, ¿no? Aquí tenemos algo interesante, que tenemos un volumen muy fuerte del petróleo, ¿no? Entonces aquí si nosotros queremos comprar petróleo, sí va a ser una posición bastante arriesgada. Yo que recomendaría poner un stop loss en el nivel 64 y generar una posición a la compra. Claro que aquí tenemos ya una estructura técnica muy buena, que es de una vela envolvente alcista, ¿no? Aquí nos dio un retroceso bastante lindo para ingresar, pero aún puede llegar a la mitad de esta vela y de ahí apreciar. Entonces, por ello que podríamos poner un stop loss debajo de estas mechas, pero yo les recomiendo inclusive poner un stop loss por aquí debajo. ¿Por qué? Porque si es verdad, el contexto de guerra hace que el petróleo se aprecie, ¿no? Pero hay veces que este contexto de guerra, en cambio, desfavorece al petróleo. ¿Por qué? Porque digamos que hay una guerra con Estados Unidos y Estados Unidos decide abrir todas sus reservas de petróleo. Ahí sí, el petróleo se va para abajo. Entonces es bastante importante que nosotros conozcamos con mucha claridad eh, qué hay detrás de todo el petróleo, ¿no? Entonces es un poquito complejo esto, pero para no confundirlos más, técnicamente nosotros vamos a poner el stop loss bastante lejano, aquí en el precio de 64, encima unos $5 de stop loss, y dejaríamos pues que el petróleo llegue a 72 o como máximo una perspectiva 77, ¿no? Es decir, si es que el fundamental de hoy no le permitió retroceder, es una buena señal de que se aprecie. Como vemos, el dólar va a estar bastante débil el día de mañana y lo que resta de la semana y nos da una perspectiva a la suba, ¿no? Como les digo, con facilidad el petróleo podría llegar aquí a 72, 66. Si el petróleo se lateraliza, no se preocupen, en algún momento nos va a dar un buen disparo el petróleo. Entonces, podemos hacer una pequeña operación en compra, pero realmente yo quiero ya tener unos buenos profits aquí en esta posición del petróleo. Entonces, recuerden, tenemos esta figura técnica al alza del petróleo. Tenemos un volumen que se ha estado incrementando en los últimos periodos y más que todo desde el 30 de agosto el volumen ha estado bajo. Pero ya desde este mes de noviembre, exactamente del 6 de noviembre al 19 de noviembre, hemos tenido ya una acumulación con una posición muy alta al petróleo, ¿no? Entonces, este futuro pinta con una suba muy fuerte del petróleo. Entonces, vamos a generar la posición en compra de este activo. Vamos a un nuevo orden. Eh, recuerden que si tienen cuentas muy pequeñas, deben ingresar en el Oil Mid, ¿ya? Si tienen cuentas pequeñitas de $100, 200, 300, ingresen en el Oil Mini, ¿ya? Si tienen cuentas superiores de $1000, pues ahí sí ya pueden ingresar en este activo por el tema de lo que vamos a arreglar. Entonces vamos a comprar el activo
Como pueden ver, el petróleo es bastante bueno, es muy económico, cobra solo $3 de comisión y te puede permitir generar grandes ganancias. Sí, mira, con $3 de comisión, nosotros podríamos llegar a generar aquí unos $700, ¿ya? Y el stop loss, como les digo, pues vamos a ponerlos en esta base, ¿ya? Es decir, un stop loss de aquí en $500, ¿ya? Obviamente, si ustedes ponen en el mini, obviamente eso va a ser unos $70 y $50, porque es como 10 veces menos, ¿no? Entonces, 70 y 50 es bastante favorable. Como les digo aquí, si ustedes desean, solo el día de mañana ya podrían tomar ganancias de aquí. Si es que mañana nos llega inmediatamente, podríamos analizar la fuerza con la que llegue. Pero como con ustedes nos vemos los siguientes días, podemos estar monitoreando esta posición. Obviamente el activo aquí puede darnos ya un triple piso. Aquí ya nos dio un doble piso. Tenemos esta estructura muy bien. ¿Podría darnos un triple piso? Sí. Por eso es que alejamos nuestros stop loss. Pero este volumen, si ustedes comparan con estos datos anteriores, es muy fuerte. Entonces la suba del petróleo que si bien es bastante fuerte, como les digo, pueda que se dé en esta semana como pueda que no se dé. Todo depende de la fortaleza del dólar, pero todo apunta a que está débil y que esto genere una muy fuerte suba. ¿Por qué generamos la compra? Porque el dato negativo para el petróleo ni le movió. Entonces eso es bastante favorable. Si el día de mañana tenemos ya datos favorables para el petróleo, va a subir con mucha fuerza. Entonces voy a enviar la segunda posición de la noche del petróleo. ¿Ya? Entonces voy a enviar las posiciones. Listo, tenemos nuestra segunda posición. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda o alguna inquietud. Listo, ahora sí vámonos con Bitcoin. Vamos a ver si logramos. Parece que con Bitcoin vamos a terminar porque nos vamos a demorar bastante en este activo. Quiero que vean un poquito unos datos bastante interesantes. Vámonos con Bitcoin y vámonos, antes de iniciar, vamos a buscar aquí a Bitcoin. Si ponemos BTC, nos va a salir pues el activo frente al dólar. Listo, aquí tenemos un dato de que Bitcoin está en 91.958, ¿no? Bitcoin ha llegado a un máximo histórico de 92.000. Podemos ver que está a reventar en la gráfica. ¿Qué quiero que vean aquí? Es la capitalización de mercado, ¿no? Días atrás nosotros habíamos analizado este dato con todas las criptomonedas. Cuando teníamos muchas preguntas, pues ya aprovechamos para profundizar en varios temas, ¿no? Pero aquí, si ustedes recuerdan, aquí Bitcoin estaba nada más en 1.5 trillones de capitalización de mercado. Entonces, si ustedes ven, Bitcoin ha subido 0.3 trillones de dólares. Un dato bastante importante y favorable para el Bitcoin. Aquí tal vez podemos ver que un poco se ha mantenido el volumen de transacciones, está en 74 billones. Entonces, este dato de la capitalización de mercado, ¿qué nos indica? Que si nosotros tenemos Bitcoin como reserva de valor, está súper bien. Si sube la capitalización del mercado, sabemos que tarde o temprano va a subir de precio o va a mantener el valor de nuestro poder adquisitivo. Pero este dato del volumen, es decir, de las transacciones que se generan en Bitcoin, se ha mantenido. ¿Por qué creen ustedes que se ha mantenido? Obviamente aquí se ha mantenido o no ha subido, porque obviamente ya es un poquito más caro comprar Bitcoin. Es decir, si antes tú comprabas un Bitcoin en 40.000, 50.000, pues lo comprabas $5.000 y estabas comprando el 10%. Pero ahora si tú quieres comprar el 10% de Bitcoin ya no son $5.000, sino ya son
$10.000, o bueno, $9.190 para ser exactos. Entonces, esta apreciación del activo pues hace un poquito que baje este volumen, ¿no? Pero de igual forma, este volumen del activo pues va a generar una pequeña corrección a la baja, pero esta capitalización nos mantiene en nuestra tendencia al alza, ¿ya? Entonces, primero quería hacer hincapié en este dato bastante favorable del activo. También analizar un poco el rango del día, es decir, Bitcoin está oscilando de 91.700 a 92.400 en la temporalidad diaria. Y aquí un dato bastante interesante, ¿no? En la temporalidad semanal podemos ver que tenemos una volatilidad bastante grande de 35.000 a 93.000. Cuando ves estos rangos, sí hay que tener bastante cuidado porque esta gran brecha que te deja es el precio hacia donde se podría dirigir al alza o se podría dirigir a la baja, ¿no? Aquí también podemos ver la oferta máxima, que es de 21 millones de Bitcoin, la oferta de circulación, 19 millones de Bitcoins, la variación es semanal del 4,66, la mensual, una rentabilidad bastante buena del 36%. Podemos ver que en este precio de 92.000, si te invertías en un año, podías generar un 157%. ¿Qué quiere decir? Si tú invertías unos $10.000, pues ahorita tuvieras unos $25.000, ¿ya? Entonces, técnicamente todos los indicadores técnicos que tiene aquí, en este caso Investing, apuntan también a que debemos generar una compra fuerte, ¿ya? Realmente no debe fiarse de estos indicadores porque es lo que te está diciendo al día. Y si mañana hay algún análisis fundamental, pues obviamente esto se va a ir para acá, entonces no tiene gran relevancia, ¿no? Lo que sí tiene relevancia son estos dos datos que acabamos de ver aquí de la criptomoneda. Listo. Entonces, una vez entendido esto, podemos nosotros ya ir acá al análisis de la criptomoneda. Aquí yo quiero nada más indicarles que Bitcoin ha llegado a los 93.709 y aquí pues le va a costar bastante romperlo. Habíamos establecido también un nivel Fibonacci donde nos fue bastante bien con esas posiciones. Y aquí un volumen que está bastante a la baja. Obviamente, Bitcoin podría retroceder nada más a los 90.000. Obviamente, lo ideal sería nada más que retroceder estos $700. Entonces, nosotros aquí, pues, lo ideal sería que generemos una posición en compra en el activo. ¿Por qué en compra del activo? Porque tenemos la debilidad del dólar, tenemos el fundamental que está con mucha apreciación del dólar. Entonces, lo que nosotros deberíamos pues, es esperar que el activo retroceda a 91.000 o a 90.000. O a su vez, aquí lo que podremos hacer es traer una especie de scalping o de day trading y beneficiarnos de estos 700 o de estos 1.700 que tenemos de bajada. Pero si nosotros vemos, tenemos 1.700 de bajada, pero tenemos aquí unos 1.300 de subida. Entonces, obviamente lo que resulta más favorable, pues en este caso es una venta, por la diferencia de pips que tenemos más a la baja que al alza. Porque aquí para que rompa los 93 nuevamente va a llegar y va a tener que nuevamente desplomarse. Entonces ahorita, como quien dice, estamos en un punto intermedio de Bitcoin, pero sí podemos ver que ya su perspectiva está siendo a la baja, pero como les digo, realmente a precios bastante cortos, como son los 90.000 o 91.000. Entonces, podremos nada más la noche de hoy generar esta posición de retroceso, obviamente con los tonos por encima de los 93.000. Como les digo, Bitcoin quiere llegar a los 100.000, es decir, Bitcoin quiere terminar el año en 100K. Como los 100K es un precio psicológico, ahí sí nosotros deberíamos tener una perspectiva a la venta. Entonces aquí lo que nosotros haríamos es una venta bastante corta en Bitcoin, es decir, hasta 91.000, pero como les digo, la debilidad del dólar no me favorece. Entonces lo que yo haría es un stop loss bastante lejano, tal vez en 88.000, y ahí dejar un take profit de 94, 95.000. Pues eso sería lo ideal, ¿no? Porque ahorita estamos como en la mitad.
Entonces podríamos como que ganar estos $800, pero con mucho riesgo, ¿no? En cambio, con stop loss bastante lejano, no importa que el activo retroceda, porque pueda que el activo aquí ya empiece a romper estos niveles. Entonces, como les digo, aquí parece que Bitcoin quiere retroceder y el dólar también quiere retroceder. Ya podemos ver que aquí en M30 un poco tenemos el RSI que está bastante lateral. En cambio, el RSI nos indica una posición al alza, el volumen una posición a la baja, ¿no? Eso en cuanto a temporalidades bajas, en caso de que queramos hacer ahorita un scalping, ¿no? Pero si nos vamos ya a H1, H4, AD1, empezamos a ver que en H4 recién se está consolidando una pequeña, perdón, se me zafó la pantalla. Estamos viendo en H4 una pequeña divergencia, ¿no? Pequeña porque aún no ha sido consolidada, es decir, el volumen del RSI está a la baja, el precio del activo está al alza, entonces podríamos tener una pequeña corrección. Aún falta esta corrección porque, como les digo, en el gráfico diario ya tenemos un volumen a la baja, sí, pero el RSI apenas nos está dando pequeños indicios, ¿no? Entonces, como les digo, lo ideal es generar una compra y poner un stop loss súper lejos, nos va a ir mucho mejor. Pero vamos a ver si a modo de scalping, nada más vamos a dejar que ser unas 2 horas en la posición y nos aprovechamos de esta bajada. Una posición un poco arriesgada, como les digo, preferible es hacer compras en Bitcoin, pero vamos a arriesgarnos una posición a la vez. Lo ideal sería después de esta venta, obviamente, ingresar a la compra, ¿no? Entonces, vamos a arriesgar con un nivel 0.70. Ustedes pongan por favor lote 0.01 si tienen cuentas pequeñas. Y vamos a hacer una posición en scalping, ¿no? Vamos a vender ahorita Bitcoin en 91.847. Como les digo, la apreciación es sumamente baja. Nada más vamos a esperar que baje hasta unos 91.200. Y de igual forma vamos a arriesgar este nivel, ¿no? Es decir, vamos a generar aquí 370 y el stop loss está en 346. Perfecto, un patrón uno. Como les digo, es una posición al corto plazo porque le veo súper alcista, pero podríamos sacarle provecho a este stop loss por si es que he ingresado con un lote súper alto, porque es nada más a modo de scalping. Entonces, bueno, vamos un poquito a aprovecharnos de esta pequeñita bajada. Y ahorita sí les envío súper rápido, también les voy a mandar ahí que es un scalping. Listo, entonces ya saben, ¿no? Cuando es scalping, pues obviamente la idea es que ustedes, perdón, los mandé 2 veces. Listo. Entonces la idea es que apenas pues vean ganancias, las tomen, ¿no? Entonces va a estar ahí un poco volátil. De ahí lo ideal, como les digo, es esperar el retroceso e ingresar a la compra. Maximiliano nos dice, profe, tengo una posición de venta en libra esterlina, punto de entrada, 1654. Este creo que llega el TP. Sí, está con mucha fuerza la libra esterlina. Un poco, eh, el dólar canadiense sí está fuerte, podría afectar un poco. Bueno, revisémoslo para ver. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna inquietud de Bitcoin, y si no, pues ya hemos finalizado con esta posición. Vamos a ver la inquietud de nuestro compañero Maximiliano, y con esto pues nos despediríamos. GBPK. 77,534, 77,530.
Listo, perfecto. Maximiliano más o menos entró por aquí, ¿no? Bueno, aquí lo primero que tienes que ver es que sí puede llegar a tu take profit de esta venta, porque aquí tienes tres velas que nos indican una presión muy fuerte a la baja en la libra esterlina. Lo que ahorita tú estás viendo nada más es un pequeño rebote. El volumen sí tiene mucha fuerza a la baja. Vamos un poquito a ingresar en D1. Sí, sería bastante importante porque el yen también se despreció, se depreció en el dólar canadiense, ¿no? Entonces, algo que está bastante importante aquí es ver los fundamentales, ¿no? Si vamos a los fundamentales, si nos vamos a los fundamentales, podemos ver que, dame configurar nuevamente la zona horaria. Listo, si vamos en los fundamentales, la libra esterlina tuvo un dato negativo porque en la subasta de sus bonos del tesoro pasó del 4,13 al 4,55. ¿Qué quiere decir esto? Este dato de tasa de tesoro te va a costar a ti como país, como libra esterlina, te va a costar más caro pagar la deuda. Entonces eso obviamente quiere decir que tienes un presupuesto más bajo y se lo toma como una posición a la baja de la libra esterlina, ¿no? Eso en cuanto a la libra esterlina, entonces puede mantener esa posición a la baja. Aquí, en cambio, el otro dato, que obviamente tenemos datos del IPC muy favorables para el dólar canadiense, eso pues obviamente apunta a una posición bastante alta. Obviamente esto salió 8,5. Entonces aquí lo importante que hay que saber es que esto ya fue descontado, ¿no? Es decir, hoy en la mañana pues tuvimos este dólar negativo perdón, este dato positivo del dólar canadiense y ya generó pues esta bajada del activo, ¿no? Obviamente, algo importante aquí es que el activo rompió uno de sus puntos, de uno de sus resistencias más importantes, la rompió con esta vela a la baja. Obviamente no la rompió por completo, entonces por eso es que aquí vas a tener un volumen al alza, tal vez hasta un 77,90 y de aquí ya el activo se va a dirigir mucho más a la baja. Entonces, una buena entrada, a mí me gustaría hacer una venta, pero ya tenemos muchas posiciones a la baja. Es una entrada muy linda porque los fundamentales están bastante buenos, ¿no? Como máximo podría apreciarse a unos 78,36 a modo nada más de volatilidad, de tomar liquidez, pero aquí el activo, eh, como ya rompió su punto más bajo antes, obviamente aquí, al tener estos soportes bastante fuertes, lo que te está generando es un rebote. Es decir, el precio está respetando aquí el activo, pero máximo llegará hasta este precio. Si obviamente aquí tienes una vela alcista y te hace envolvente, ahí podrías preocuparte. Pero está bastante lento, no creo que supere este nivel. Entonces, el fundamental también no lo va a permitir. ¿Y qué pasa? Le está costando un poco porque este es un soporte muy fuerte. Pero cuando rompe ese nivel, vas a tener unos profits bastante amplios porque de ese nivel va a dirigirse a unos 76,17. Y una vez rompe este nivel, suavecito va a caer hasta unos 74. ¿Ya? Entonces, una vez rompe estos dos niveles que le va a costar mucho la libra esterlina, se va a ir a unos 74,53. Obviamente, yo creo ahorita la historia del mercado asiático es bastante lenta y más o menos donde se mueve un poco más la libra esterlina ya es en el mercado de Londres, ¿no? Pues sí, más o menos 3 de la mañana tú ya tendrías mucha volatilidad esta activa, ¿ya? Pero netamente aquí sí podrías ver, como te digo, que rompa este soporte es el más duro, el de 1,76.
pero los fundamentales tienen para romper. Lo que yo creo es que se va a apreciar hasta este nivel, es decir, hasta la volatilidad de esta mecha, de esta pela martillo. Llega a este nivel y aquí ya toma mucha liquidez para poder romper. Rompe los 76, 77 y va a tratar de llegar a unos 76. Aquí se va a lateralizar un poco y de ahí se va a dirigir a este nivel. Obviamente, esta bajada de aquí fuerte se dará a las 3 de la mañana. Y ahorita de 9 a 11 va a estar más o menos en estos niveles que te digo. Exactamente el activo se va a estar moviendo, como te digo, de este nivel a este nivel. Si hablamos en el precio, va a estar más o menos de 1.74430 a 1.76, 1.77. Entonces, debe subir un poco más a tomar esta liquidez para tener la fuerza para bajar. Entonces, está muy bien, que está muy fuerte a la baja. Entonces, sí es una muy, muy buena entrada que las he encontrado y más que todo el fundamental respalda a esa, ¿no? Entonces, te va a ir súper bien. Listo, estimados inversionistas. No sé si en estos 5 o 10 minutos que tenemos alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. La puede realizar por medio del chat o puede tomar el micrófono. Listo. El cacao, dice Rafa. Chévere, vamos a ver el cacao, Rafa. Muchas gracias. El cacao estaba súper lindo para el día de hoy generar una compra, ¿no? Como ustedes saben, nosotros ya hemos dejado marcado pues este banderín alcista, es decir, es una figura de continuidad. Y habíamos ya dejado marcado, ¿no? Aquí hemos dejado establecido los 6.843. Claro, Maximiliano, venos qué hora tienes antes de iniciar con el cacao, por favor. Ya, si quieres puedes escribirla o di nomás, no, no hay ningún problema. Bitcoin estamos en profit, súper bacán. Entonces, aquí hemos dejado marcado pues eh, este canal de Bitcoin que obviamente habíamos nosotros dicho que es una figura de continuidad. Habíamos visto que en esta zona de 6.800 nos iba a hacer este doble piso y apreciarse, ¿no? Y en efecto logró hacerlo. Aquí obviamente la pregunta es si podría llegar a máximos históricos o puede llegar nada más a 9.600, 8.800. Y en efecto, un poco para que entiendan cómo están los movimientos, si el cacao sube, el oro baja. Si el oro baja, el cacao sube. Entonces más o menos está teniendo un poco de esta descorrelación del oro con el cacao. ¿Qué pasa? Aquí nuevamente nos está haciendo un banderín alcista. Obviamente aquí va a estar subiendo 8.800, retrocediendo 8.500. Se va a lateralizar hasta que pueda finalmente llegar a los 9.600. Es decir, aquí ya vemos un poco de baja del volumen del cacao, pero hay un tema fundamental muy importante del cacao, que es el tema de las sequías en Sudáfrica, ¿no? Este tema ha hecho que realmente el 30% de producción que esperaba Ghana recuperar realmente se ve muy afectado. Si nosotros analizamos las estadísticas de las exportaciones, hay países que debían exportar el 20, el 30, el 15% de su capacidad máxima, y ya cuando llega la hora de exportar, los de 30 llegan solo al 22, los del 15 llegan solo al 8, los del 10 llegan solo al 6. Entonces, esta falta de cubrir la demanda del cacao hace que se genere una apreciación al alza. Obviamente aquí, el día de mañana, si ustedes desean, podrían hacer una venta. ¿Qué sería lo ideal? Esperar un cacao en 8.800, es decir, que se aprecie un poco más y aquí te va a dar una figura de doble techo y podrías esperar una
un retroceso hasta la base de la vela, es decir, una pequeña venta. Obviamente, como máximo puede el cacao llegar al canal bajista, ¿no? Que sería los 7100. Obviamente no va a llegar a ese nivel por el fundamental que les digo. Entonces lo ideal es no arriesgarse mucho y tomar ganancias en la base de la vela. Obviamente, como les digo, falta un poco más que se aprecie el activo. Estoy en 8500, sería que son unos $200 más. Y aquí te hago un perfecto doble techo. Y ahí pues se genera esta posición a la baja. Obviamente, como ustedes saben, lo ideal es que nos tope unas 6 veces, entonces aquí ya podemos ir empezando a contar, ¿no? Este es el primer nivel del triángulo nuevo que nos está haciendo el cacao, es uno. Ahorita se está dirigiendo al segundo, porque este que está topando aquí es solo uno, ¿no? Entonces sería uno. Ahora deberíamos esperar que baje. Acá sería el 2. Una vez llegue nuevamente este sería el 3, 4, 5 y en el sexto podría ser que esto despegue. ¿Qué le va a hacer despegar? Le va a hacer despegar algún fundamental, nuevamente de que algún país no cumplió con su cuota de demanda del cacao y eso le va a hacer que llegue a los 9600. Entonces, yo que les recomiendo, preferible hacer compras en el cacao y si hacen ventas que sean muy cortitas, es decir, 200, $300 de ganancia y sale. Pero para la compra pueden arriesgarse más. Es decir, y yo si haría compras, ajustaría, digamos que baja a 7916, ajusto ahí mi break-even porque sé que tarde o temprano me va a llegar a los 9600, es decir, me podría dar casi $2000 de ganancia. Entonces, ya ganas $50, ajustas en break-even. Si se fue, vas a ganar 2000, pero ya ajustaste tu break-even, entonces no hay problema. Pero el rato que se vaya a 9600 vas a decir excelente. Entonces, está el cacao netamente en una tendencia al alza, pero como les digo, debe generarnos los retrocesos a modo de un triángulo bajista, ¿no? Bitcoin ventajosamente ya nos ha dado unos profits bastante buenos, como es a modo de scalping, yo creo que vamos ya a ir cerrando la posición, ¿no? Y estamos en unos profits bastante buenos. Ojalá nos llegue el medio básico que queríamos. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Y en efecto, ¿no? Aquí yo lo que voy a hacer es ajustarle en break-even. Ya, voy a darle doble clic. Mi stop loss va a ser en el precio de, 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 de entrada. Es decir, ingresamos a 91.847. Entonces vamos a poner aquí, vamos si me deja aquí, 91.847. Voy a modificar, vamos si me deja. Listo, ajusté en break. O podían tomar la ganancia de 150. Veamos si me permite, esperamos Bitcoin no retroceda. Y les voy a mandar la posición. Listo, entonces ahí les acaba de enviar la posición. Estamos todos, sí, perfecto. Listo, entonces como les digo, yo les recomiendo ajustarla en break-even. La bajada aún está fuerte, por eso es que el ajuste en break-even, si no, obviamente yo hubiese tomado los 150, pero sí nos podría terminar dando la perspectiva inicial, ¿no? Ya depende obviamente de cómo sea su plan de trade. Listo, estimados inversionistas, agradecerles por haberse unido una vez más a nuestra sesión de versiones. Ya saben, desearles muchos profits y nos vemos la siguiente clase. Chau, chau.